Previamente en Sueiro Directo. Hoy en Sueiro Directo tenemos un invitado especial, destinado sin duda al Salón de la Fama de Boxeo puertorriqueño y mundial, Francisco Paco Valcárcel. Pues mira, yo me crié en un barrio de Guaynabo, que se llama Mariquita. Tenía que trabajar en la finca, caminar a la escuela. ¿Cuándo fue que tú empezaste como a dirigirte o perfilarte hacia las leyes? Tarde, porque yo quería ser abogado, fíjate, yo quería ser abogado. Pero tenía una disyuntiva que soy o ingeniero o abogado. Don Justo era ingeniero, era el portavoz del Partido Nuevo en el Senado. Hernández Colón era presidente, yo lo conocí allí. Y entonces empecé a trabajar con él. Él en una ocasión me sienta y me dice, esto no es para ti. Vete a estudiar. Y empecé a estudiar leyes en Ponce en el año 71. ¿En qué año pasaste la reválida? En el 74. ¿Y cuándo te pica el box del boxeo? Me gustaba mucho el boxeo. Siempre me gustó mucho el boxeo. Nunca lo practicaste, ¿verdad? Nunca te pusiste guantes ni eso. Bueno, te digo más. En ese tiempo, cuando era muchachito, había unas bolsas de sello rojo. Tú le ponías hoja de guineo. No, y entonces como que te las amarraba. ¿Ese era el guante? Ese era el guante. No me digas ese era el guante. tú. En el año 69 se prepara un camión y se lleva un ring y se lleva por los barrios y entonces la gente boxeaba. Y yo me acuerdo que el ring lo preparó Héctor O'Neill y yo era ring announcer. Tú eras el ring Yo llegué a ser la announcer. ring announcer en peleitas ahí. Wilfredo Gómez tenía un amigo que estaba preso. Iba a la oficina con Crucita Cordero, la hermana de Junior Cordero, a verme. Para que yo defendiera a ese muchacho. Y ahí entonces empezamos la relación. Y ya para fines del 80, ahí entonces Gómez quiere que yo sea abogado. Voy a la pelea de Gómez con Pambelito, que la hizo el papá de Tuto Zavala, allá en el Hialeah en Miami. Y ahí empezamos. Entonces empezamos a negociar las peleas, empiezo a hacer todo, hasta el sol de hoy, que todavía me llama Wilfredo Gómez. Ahí empezó en el boxeo. Volviendo a Gómez, Gómez pierde. Tú todavía estás en esa cuestión de representar a Gómez y todo ese tipo de cosas. ¿Cuándo es que tú primero tienes tu relación con las cuestiones de los organismos de boxeo? En específico, lo que es hoy día el OMB. Yo soy comisionado de boxeo en el año 93. En el 93. Me nombra el gobernador Rosselló Padre, me nombra ahí en la Marimelo de la Sagasti, pero estaba bajo Rosselló Padre. Estoy 2 años en la comisión. Y entonces, como presidente. Como presidente de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico. Y entonces ahí... ¿Cómo llegas ahí? Pues porque como me gusta el boxeo, era abogado de boxeadores. Y entonces, ¿pero cómo entras a la cuestión del organismo? Pues entonces yo ahí, cuando estoy ahí, se crea esto. Batista había sido presidente, Batista era bien amigo mío, Luis Batista Sala, que todavía está con nosotros en el boxeo, presidente de campeonatos mundiales. Luis Pérez, toda esa gente están ahí metidos, y entonces yo voy y me nombran presidente de la Junta de Directores, que sé yo, Pepe era el que estaba en eso metido. Y entonces... Al otro año, que ya estamos... Pepito Cordero. Sí, ya estamos hablando de 93, pero no había ley antes que prohibiera que los comisionados se metieran. Entonces, en 94, ya está ahí, ya Chegüí está de presidente. Había sido doctor Pini y después Chegüí. ¿Presidente de qué organismo? De la OMB. De la OMB. Chegüí había estado... ¿Pero la OMB empezó como la OMB siempre? Sí. Okay. En el año 88 yo no estuve en la fundación, pero vine después. Al principio fue Batista Sala. Después fue... el doctor Pina Acevedo. Exacto. Y después fue Chegüí. Yo entro en el año 94 ahí, cuando está Chegüí. Entonces ahí muere Pepe. Ahí como para octubre, noviembre, por ahí muere Pepe. Entonces yo me postulo para presidente y yo salgo presidente de la OMB. Ya yo había sido comisionado, o era comisionado, entonces me meto acá y entonces renuncio como comisionado de boxeo. Y ahí empiezo en el año 94, en diciembre, por ahí. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cuántos años son esos? Casi 29. Eso es con un servicio público. En el 94, pues el 2024 cumple los 30. Sí, en el 2024 cumplo los 30. Y me voy. ¿Y te vas? Sí. El año que viene ya te vas. Sí, me quería ir ahora. Me quiero ir. ¿Y cómo vas a hacer para quién te sucede? ¿Cómo vas a hacer es que ellos elijan, pero hay gente buena. Nosotros tenemos muy buena gente buena. ¿Y quiénes están en la Junta? Hay 23 miembros de todas partes del mundo. Sí. 23 miembros de todas partes del mundo, sí, wow. Son 82 países en el mundo que tiene la OMB. Y ellos son los que votan. Esos son los que votan por comisiones, o sea, uno por cada país. Estados Unidos tiene 3 votos,
México 2, Inglaterra 2, Alemania 2 y Argentina 2. Pero tú hiciste el cambio en el OMB. El Sí. OMB no era una organización muy reconocida y no le querían dar hasta crédito muchos de los analistas. Por ejemplo, Larry Merchant. Eso fue una lucha con HBO. Sí, pero que lo que pasa con HBO es que tenía el control de todas las peleas. Ellos querían tener No, y control ellos no creían en los organismos y tenían una guerra. Y entonces eso era, tú hacías lo mejor y tratabas de hacer lo mejor posible. Y teníamos buenos candidatos. Y te decían, esa es una organización europea. Pues recuerda que nosotros empezamos bien fuerte en Europa. Ahí salen Asenjamel, los Klitschko, Joe Calzaghe. Calzaghe, supercampeones todos. Imagínate. De hecho, el término supercampeón Michalczewski, lo crearon ustedes. Michalczewski, que era un light heavyweight que Roy Jones nunca ha sido pelear con él. Gregorian, o sea, había y se pagaba mucho dinero a Alemania, Inglaterra, eso era una cosa. United Kingdom. Bueno, el día de hoy Inglaterra, yo diría que es el país que más fanáticos acérrimos tienen el boxeo. Bueno, ellos van a dar una pelea de boxeo y lo hacen en un estadio de 80,000, 90,000 personas y lo llenan a capacidad. Los heavyweight están controlados por los ingleses, por los británicos. Sí. Y entonces Joshua hace una pelea, yo vi 80,000, pero antes lo hacía Klitschko. Sí, pero esos estadios los llenaba también Calzaghe. Calzaghe metía mucha gente, sí. Klitschko. Yo vi una pelea de 100,000 personas en Alemania de Klitschko. 100,000 personas en Alemania de Klitschko. Y el OMB era el organismo. Sí, no, él era campeón nuestro. Él y su hermano fueron campeones nuestros. El que es alcalde de Kiev ahora, Vitali, fue campeón nuestro y después Vladimir. Paco, ¿quién fue el boxeador que te puso en el mapa? Que tú dirías, wow, porque la credibilidad de un organismo es correlativa a los campeones que tiene. Tú Tienes sabes razón. Pero teníamos 3 caballitos ahí, mira. En la 118 estaba Johnny Tapia. María. ¿Qué año fue ese? Estamos hablando como para fines de los 90 por ahí. Fines de los 90, sí. Barreras en las 22. Hamed en la 126, peleando por millones de la olla en la 135. No, muchacho. Y entonces tenías a Joe Calzaghe, Michalczewski en la 175. Calzaghe, que nunca perdió. Se retiró invicto. Calzaghe en la 68, Michalczewski en la 75. Y entonces Michalczewski, eso era un caballo. Pero no era tan conocido como todos los demás que tú has mencionado. Era un polaco en Alemania, pero ese fue el que sacó de boxeador a Virgil Hill. Sí, yo sé, pero tú sabes que el peso semicompleto ha sido un peso que nunca le han dado tanto. En los light heavyweight son buenos, los cruceros no, pero los light heavyweight son buenos. 135. Pero recuerda que Virgil Hill, que era de South Dakota, le gana a Henry Mask. ¿Ok? Alemán. Pierde con Hearns también. Pero le gana a Henry Mask, que era el boxeador más famoso que había en Alemania, cuando Alemania era bien fuerte en esos entonces, en el fin del 90. Y entonces, después que pierde Henry Mask, lo ponen entonces con Michalczewski a Virgil Hill. Y Michalczewski le da una pela a Virgil Hill, lo saca de boxeador. Y ahí se hace famoso un polaco en Alemania. Y está como 10 años campeón y Pero hizo carrera en Europa. Como 20, sí, porque Roy Jones nunca quiso pelear con él. Le ofrecieron para hacer la pelea y nunca pelearon. Sí, no sería que para Roy no representaba. No, porque Europa pagaba más que Estados Unidos, Alemania pagaba más. Sí, pero Roy no quería brincar el charco. Pero es que los jueces hubieran sido neutrales, porque Alemania los jueces los nombrábamos nosotros. A última instancia, ya en el ocaso de su carrera, se fue hasta Rusia a pelear. Sí, pero en ese tiempo todavía Roy estaba en su apogeo, ¿verdad? Y Roy Jones nunca quiso pelear, nunca pelearon, hubiera sido una pelea tremenda, porque Michalczewski también fue campeón en los cruceros. Le había ganado al argentino en los cruceros y se quedó en los 75. Era un zurdo cambiado a derecho. Pero cuando te mete un jab, yo vi noquear a un ruso fuerte que tenía Joe Hernández, el puertorriqueño que tiene el caché boxing en Los Ángeles, con un jab. 3 días lo mandó al hospital, con un jab, lo noqueó. Una cosa, un ruso fuerte, tremendo. Oye, ¿y en el peso completo quién tenían? ¿A los Klitschko? No, en ese tiempo todavía no. En ese tiempo teníamos a Herbie Hyde. Tuvimos a Keith Wande y tuvimos a Riddick Bowe. ¿A Riddick? Riddick Bowe fue campeón de nosotros. Riddick Bowe. Con las peleas esas épicas con Holyfield. Sí, después renunció y entonces después vino Herbie Hyde. Y Herbie Hyde peleó con Vitali Klitschko.
Vitali Klitschko lo noqueó. Después Vitali Klitschko peleó con Chris Bird. Sí. Se le salió el brazo. Entonces después Vladimir... Y pierde con Bird. Sí, porque se le sale el brazo, le está dando una pela. Y entonces Vladimir pelea con Chris Bird, le está dando una pela y le gana el título. Y está como 10 años de campeón. Esa es la historia. Y después pierde con Tyson Fury, que era la mandatoria de la Organización Mundial de Boxeo, para Vladimir, que era campeón de todos los organismos. Y entonces él le gana a Tyson Fury, lo lleva a la escuela y se hace campeón. Después Tyson Fury tiene problemas, como para el 2016. Para el que no sepa, Tyson Fury fue campeón de la OMB. Sí, su primer campeonato fue con nosotros, la OMB. Fue mandatoria contra Klitschko. Mandatoria. Entonces, para el 2016 él renuncia al título porque tiene unos problemas y no podía seguir unos problemas personales y renuncia al título. Le damos el break para que vuelva. Y entonces ahí entran los otros, Joseph Parker, y entonces después Joshua. Después Joshua pierde con el mexicano. Con Hui. Y después entonces viene Usyk, que nosotros habíamos descubierto, el ucraniano, porque había sido medalla en las Olimpiadas, crucero, con poquitas peleas, y entonces sube a los heavyweight y le gana entonces a Anthony Joshua. Okay. Oye, hay muchas cosas que ustedes instauraron en el boxeo que hoy día, pues, la mayoría de los organismos, muchos de ellos se han copiado. Y que se utiliza con mucha frecuencia para resolver problemas que había en términos del boxeo, que habían ocasiones en que un campeón peleaba 1 o 2 veces al año y mientras tanto el título estaba ahí y había mucha gente tratando de conseguir una pelea. Ustedes se diseñaron un montón de cosas nuevas, como el campeón interino, como el supercampeón. Sí, nosotros no creemos los interinos. O sea, no creen en los interinos. Eso es excepcional. Okay. Pero nosotros creamos la figura del supercampeón para darle más privilegios. Y, por ejemplo, ahí estaba Vladimir, estaba Joe Calzaghe, estaba Michel Chesky. Iván. Estaba Iván, creo que fue supercampeón también. Porque era que habían hecho Calderón. Más de 10 defensas de títulos, tenían contrato con televisión. Y entonces no lo forzábamos a hacer mandatorias en 9 meses, tenían hasta 18 meses. Entonces ellos podían ser mandatorias para superior o inferior. O sea, si ahora mismo Usyk quería ser mandatorio en los heavyweights, pues tenía derecho por encima de los que tuvieran rankeado porque era campeón, supercampeón. Entonces le daban oportunidad que hiciera las peleas que tuviera que hacer porque tenía 18 meses para entonces forzar la mandatoria. Y entonces son miembros de la Organización Mundial por vida. Mientras ellos vengan, son miembros. Y entonces creamos esa figura porque el problema era que como había campeones que eran campeones unificados, pues entonces la mandatoria era que la mandatoria mía, entonces no había forma de que las mejores peleas vinieran. ¿Cuáles son los criterios para el supercampeón? Creo que tienen que tener como 10 defensas de título o algo así. O 10 defensas de título, o tú has sido campeón en varias divisiones, o has ganado títulos en varios organismos, tienes diferentes campeones. Es como, por ejemplo, ahora Amanda Serrano. Eso es una clase aparte. O sea, Amanda, puertorriqueña, campeona en 7 u 8 divisiones diferentes. No, impresionante. Desde 115 hasta 140. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es una cosa que no lo ha hecho nadie. 115, 118, 122, 126, 130, 135, 140, 147. O sea, Pacquiao tiene ese récord, pero Pacquiao no peleó por todo. No. Una fue Ring Magazine y otra fue Ivo. O sea, no, realmente la que tiene el récord verdadero es Amanda Serrano, campeona de nosotros. Pero nosotros no queremos estar forzando a Amanda que pelee con esto o con el otro, pues es supercampeona. Y además le conviene a todo el mundo que sea supercampeona porque es una atracción de taquilla. Y que pueda pelear con otra en otra división. Y nadie se va a oponer a que Amanda Serrano como supercampeona quiera unificar o se ponga de acuerdo con otra gente para unificar el título. Pues Amanda facilita la cosa. Amanda es otra de las grandes de todos los tiempos también.
Totalmente. O sea, estamos hablando de Gómez, pero en el otro lado. Sí. Y Trinidad y Coto, en lo de las mujeres, Amanda, by far. Es la más grande que ha habido en el boxeo hasta el día del punto. Amanda, es la líder del boxeo Amanda va femenino. a ser una Hall of Famer. Tan pronto ella retire, ella va a entrar al Salón de la Fama. Los dos nombres más grandes de boxeo femenino son Amanda Serrano y Christy Martin. Christy Martin. Esas fueron las primeras. La noqueadora, que no ha habido... No hay muchas noqueadoras. Bueno, Amanda es noqueadora. En los pesos más pequeños era más noqueadora que ahora, pero esos son los nombres más grandes que ha habido en el boxeo femenino. Pero Christy Martin se da cuando casi no había muchas mujeres peleando. No, ahora el boxeo ha cambiado. Oye, y gracias a Amanda. Hasta es olímpico. Y Amanda y a Katy Taylor, que fueron las que pelearon. Gracias a ella hicieron $1 millón las mujeres por primera vez, porque se discrimina en boxeo, se discrimina contra las mujeres, porque las bolsas que se pagan son... Ahí estaba Jake Paul metido con los chavos. Jake Paul, gracias a Jake Paul, que nosotros tenemos una lanza ahora con Jake Paul para ayudarle en los gimnasios aquí en los Estados Unidos, gimnasio, actividades con los jóvenes. Vamos a hacer, Jake Paul es un influencer que está haciendo peleas fuera de las comisiones de boxeo con celebridades y ha tenido mucho éxito, aunque perdió la última pelea, pero éxito en el sentido de la finanza. Ha generado mucho dinero. Pues él hicimos esa alianza y vamos a trabajar conjuntamente para ayudar a los gimnasios de los jóvenes. Es que saludos a Jake Paul y a la gente de Jake Paul. Que vive en Puerto Rico. Vive en Dorado. Porque es un 2022. Sí, vive en Dorado. 2022 son la gente que le dan unos incentivos económicos porque se vengan a Puerto Rico a vivir. Que es una buena idea. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente. Porque es bueno que venga riqueza al país, que se genere. Y los que tenían una propiedad en Dorado se salvaron. Por eso, y le da valor a las propiedades, todas esas cosas. Todo eso es bueno. A pesar de lo que la gente grita y hable, eso es bueno también. Sí. Pero Jake Paul y nosotros hicimos esa alianza y estamos trabajando juntos y vamos a hacer muchas cosas juntos, ayudando a los gimnasios y ayudando al boxeo con los jóvenes. Y que están combinando las peleas sancionadas bajo los organismos con las peleas que son de entretenimiento, como las de Jake Paul y otros. Pues gracias a Jake Paul, ahí es que Amanda entra, es un movimiento de Jordan Maldonado, que es el entrenador y cuñado de Amanda, que se movió muy bien. Al principio yo lo criticaba a Jordan, pero tenía razón. Y finalmente consiguió lo que yo veía imposible, que conseguirle $1 millón a Amanda en una pelea con Katy Taylor. O sea que es una cosa espectacular. Y no perdió esa pelea. Yo no sé cómo. Esa pelea fue bien cerrada. Esa pelea. No, ella no perdió. Por lo que pasa, o empate. Ahorita vamos a hablar de las puntuaciones en boxeo, porque yo quiero tocar ese tema y de los números de asalto 12 versus 15, pero solamente quiero tocar el punto ahora. En esa pelea específicamente, en el boxeo profesional no es tanto la cantidad de golpes que tú coloques, porque eso es el aficionismo. En el boxeo profesional tú tienes que considerar la contundencia de los golpes. Verdad. Y los golpes más fuertes, con el efecto más grande, con el daño más pronunciado, lo conectó Amanda. O sea, en el boxeo no es... Yo siempre he visto desde este punto de vista, en cuanto a la puntuación, el boxeo no es quién dio más. El boxeo es quién hizo más daño. ¿Quién fue más efectivo? Más efectivo. ¿Quién hizo más daño? Sí, porque tú puedes estar ganándome, yo te doy 2 golpes. Te doy un palo, te fuiste a la lona y se fue 10-8 al asalto. Se fue 10-8 al asalto. Sí, eso es así. Así que, y en ese sentido, yo creo que le dieron un montón de asaltos a la otra que no se lo debieron haber dado. Cuando ella seguía tirando y se veía que lo que estaba era noquear, tratando de que no la noquearan, pero tirando golpes y abalanzándose sobre Amanda. Fue tremenda pelea. No, fue una para las mujeres, para el boxeo de mujeres. Si le faltaba alguna credibilidad, eso se disipó. Oye, todo ese le abre las puertas al resto del boxeo femenino para entonces entrar en las bolsas buenas. Gracias a esas dos, a Katy Taylor y a Amanda Serrano. Sí, como a Lee Fraser la primera. Y gracias a Jake Paul, que es el que fuerza para que le dé $1 millón a Amanda, con Jordan, que se le salió bien la estrategia a Jordan Maldonado, que es el entrenador y manager de Amanda, su cuñado. Y gracias a eso le salió bien, y gracias a eso el boxeo femenino ahora pues está en el auge que tiene ahora. ¿Y eso era un título de qué organismo? De la OMB. Bueno, era unificado, porque las dos eran campeonas unificadas, fíjate. Las dos eran campeonas unificadas. Y hicieron un peleón. La verdad que una revancha ya. Llenaron el Madison Square Garden. El Madison Square Garden. 2 mujeres. En la pelea principal. Yo espero que a fines del 2023 estén peleando nuevamente. Y baja la nuestra.
No, yo no voy a ninguna, a la que gane la mejor. Que gane la mejor. No vas a ninguna porque tú eres el ejecutivo principal, presidente del OMB. Que gane la pero mejor. Tu corazón tiene que estar con la boricua. Mira cómo estabas hablando de ella. No, pero yo hablo de Katy Taylor y hablo de otras. O sea, acuérdate que yo tengo una responsabilidad con el mundo. Sí, con el mundo. Sí. ¿Cuándo es que luego de tú tener todos esos supercampeones es que finalmente viene las peleas unificatorias con los otros títulos que ya estaban, los otros organismos que ya estaban sembrados? Sí. ¿Cuál fue la primera pelea de esas que dijeron, ok, vamos a incluir al OMB como parte de los títulos unificados en este lío? Bueno, porque estaba el AMB, el CMB y el IBF. Yo nunca tuve problema con la FIB. O sea, con Bobby Lee yo nunca tuve problema. Con Showtime, Jay Larkin, que estuve allí, que Dios lo tenga en el reino de los cielos, ese fue un ángel que trabajaba con Frank Warren. Frank Warren era el principal promotor inglés de nosotros, británico, y nunca tuvimos problemas. Pero la pelea que realmente nos forzó a HBO a aceptar a la OMB fue Kevin Kelly con Nassim Hamed en el Madison Square Garden. ¡Anda! ¿Y qué peleó? ¡Qué peleón! Esa pelea. Esa fue la pelea en ese peso que... Pero... Esa tuvo entre las peleas del año, si no fue la pelea del año. Sí, pues yo tuve... Lou Vela era bien amigo mío, a pesar, es abogado, ahora es promotor, pero Lou era el que estaba dirigiendo boxeo en HBO con Seth Abraham. Y Lou era el encargado de eso. Pero yo tenía un amigo que trabajaba en HBO que se llama Harold Lederman. Ajá. Que era el que votaba, el juez. Que era juez, pero después era analista. Que era analista, era juez y analista de HBO y era el que llevaba la votación. El que llevaba la votación Harold, no oficial. Harold era como un hermano para mí. Harold murió. Muchas fotos tuyas con él por ahí las vamos a estar presentando. Sí, pues Harold era, yo lo usaba mucho de juez porque era bien honesto y cuando había peleas importantes yo mandaba a Harold. Y sabía y votaba honesto, era una persona bien honesta. Y sabía. Y a mí me encantaba Harold y hicimos una amistad tremenda. Y la tuvimos y la mantuvimos. Pues Harold le hablaba a Lou, le hablaba a Larry Merchant y le hablaba a Jim Lampley. A Lampley. ¿Ok? Con quien yo compartí. El narrador de las peleas. Ok, entonces Harold invita a Jim Lampley y a Larry Merchant, que estaban... Lampley estaba transmitiendo Wimbledon y peleaba Klitschko con Herbie Hite. ¿Ok? Lo invita a Londres a ver la pelea. Y entonces, cuando ya Harold le estaba hablando a HBO de dos hermanos que peleaban muchísimo, que eran los Klitschko. Los Klitschko muy educados, muy proper, ucranianos que peleaban en Alemania. Y entonces lo va a ver. Y cuando va allá se volvieron locos con Klitschko. Y entonces ahí... ¿Y de quién era campeón Klitschko? Nuestro, Vitali, que ahora es alcalde de Kiev, en Ucrania, el alcalde de Kiev. Y entonces ahí lo lleva y ve la pelea. Y entonces ya ellos empiezan... Están buscando. Y entonces ya porque ya ahí el boxeo está cambiando. Ya no es tanto el organismo, sino son las figuras campeones. Que los campeones. Yo tengo otro amigo que se llama Steve Falhood, que es el que trabaja con Showtime, que estaba en boxing. Que ese también es un conocedor de boxeo y es un analista y el que lleva la tarjeta en Showtime. Sí. Pues él estaba en la revista, en Boxing algo. Y entonces ellos empezaron a poner los rankings de los 4 organismos. Ya no eran 3, eran 4. Entonces forzamos a los demás organismos a unificar con nosotros. ¿Y la Biblia de Ring? ¿Cuándo coge el OMB y lo mete ahí y lo reconoce? Acuérdate que eso lo compra De La Hoya después. Ajá. Porque de Ring siempre tenía su cosa aparte. Sí, De La Hoya, que fue campeón del OMB cuando sube de peso a las 54, ¿verdad? Pero sí, no, sí. De La Hoya fue en 30, 35 y 60. 30, 35 y 60. Sí. Y la 54 no, la brincó. No, él la brincó. Y la 47, pero en 60 él le ganó a Felix Stern, que después peleó con Hopkins y De La Hoya peleó con Hopkins. Sí, perdió con el golpe al cuerpo. Un golpe al cuerpo. Pero él le ganó a Bridal, Jimmy Bridal en 130, que eso es otra historia. Le ganó a Maromero Paz en 135. El Maromero. Que peleó también con... De La Hoya peleó con John Molina. Fue una pelea bien cerrada. Ah, sí. Y entonces él compra de Ring, pero ya de Ring no. ¿Te acuerdas que de Ring tuvo un tiempo que estuvo bien bajito, que a nadie le importaba de Ring? Y entonces Mario Rivera Martino, que trabaja conmigo, Mario era bien influyente y Mario escribía para San Juan Star y escribía para The Ring y escribía, porque él empezó con Nate Fletcher en The Ring.
Y entonces Mario empujaba por un lado. Entonces, con la prensa, los amigos de nosotros en la prensa, Jay Larkin, que nos transmitía las peleas de Frank Warren, que eran WBO, las transmitía por Showtime. Y entonces Jimmy Lennon, que era el anunciador, anunciaba el nombre mío. Y entonces siguió, tú sabes, siguiendo el movimiento ascendente de WBO, pues ellos tuvieron que aceptarlo. Sí, y eventualmente hasta George Foreman. No solamente eso, tuvimos que mandar una carta a mi amigo Larry Merchant y a Jim Lampley, primero a HBO y después a ellos, porque cuando le mandamos la carta a HBO se defiende, no, esa es la opinión de los narradores. Sí. Cuando le mandamos la carta a los narradores, que el abogado de nosotros también es judío, Andrew Horn, muy bueno, le mandamos la carta, ahí los paramos también, porque decían que W era off-brand y nosotros los amenazamos con demandarlo. Finalmente tuvieron que entrar. Y hubo un incidente también cuando Cotto era campeón, que peleó con Mochuelo Torres en 140 libras, que Larry Merchant barrió el piso con nosotros ante la pelea. Que ponen un desconocido, número 1. Después que Cotto peleó con Mochuelo Torres, que fue una pelea que Cotto tuvo al borde del knockout, de perder por knockout. Esa fue una pelea tremenda. Después que eso pasó, Larry Merchant vino donde mí a decirme, mira, Paco, perdóname, tú sabes, a excusarse. Ese era el colombiano. No, ese era el colombiano, Mochuelo Torres, sí, 140 libras. 140. Pero Larry Merchant vino a excusarse conmigo después. Ok. Vino a excusarse conmigo después. Oye, Paco, explícame cómo es que trabaja esto de la sanción de una pelea titular con el organismo. Ustedes tienen unos clasificados. Empieza a decirme cómo es que se toma el criterio para establecer cuáles son los escalafones mundiales en los pesos. Bueno, desde que uno empieza ya uno tiene 15 clasificados. Esos 15 clasificados van unos perdiendo, otros ganando, unos salen, otros entran a los... ¿Pero quién determina cómo son los clasificados? Un comité. Okay. ¿A base de qué criterio? De récord, de oposición, de aficionados, récord aficionado. Se toman en consideración muchas cosas. Hoy día, eso es muy importante. Antes no. Sí, pero, antes era simple y llanamente el récord pero profesional. Se coge, tú tienes un tipo que ha sido medalla de oro, todas en esas los cosas, 80 era imposible que viniera, por ejemplo, decir que Teófilo Stevenson iba a pelear por el título como Mohamed. Eso se pudo haber dado, fíjate, en los 80 también. Porque Teófilo tenía una fama tan grande como olimpista que yo creo que la pelea, si él hubiese salido de Cuba, él hubiese logrado una pelea con Muhammad Ali. Sí, lo hubiera perdido también. Lo hubiera perdido también, sí. Bueno, esos primeros 3 asaltos, nadie pudo noquear a Muhammad Ali, verdaderamente, pero... Muhammad Ali, en ese tiempo, ¿te acuerdas también? Ahora, a mí me preguntaron que quién ganaba entre Muhammad Ali y Vitali Klitschko. Muhammad Ali. No, Vitali de 6'7" con esas manos tan largas. No importa. Olvídate de eso, no lo tocaba. Si Muhammad Ali peleó, Muhammad Ali empezó peleando en 200 libras. Yo sé, su peso más grande fue 220. Lo mismo dicen de Rocky Marciano. No. Y acuérdate que esos tipos no tendrían chance ahora. Rocky Marciano nunca hizo 200 libras. Lo que pasa ahí, lo que pasa es que tú tienes que traerle ese boxeador a la tecnología de hoy día. Rocky Marciano tenía una fisionomía como la de Holyfield, que fue campeón crucero. Como un Tyson. Que empezó como un Tyson, empezó mediano, mediano, light heavy, crucero, y después se puso a hacer pesa. No había cruceros todavía, pero se puso a hacer pesa, se puso a hacer todo esto y terminó como peso completo. Pero era un peso completo que no pesaba 200 libras. Campeón del peso completo que se ganó a Tyson. ¿Ok? A Tyson. Ok. Tyson en su prime. Tyson en su prime. Marciano no. Oye, Tyson en su prime. Ajá. En su prime noqueaba a cualquiera de los Klitschko. No digas eso. Fácilmente. No. Bueno, ahí estipulamos la diferencia, pero no hay forma. Y Ali en su prime noqueaba a Tyson. En su prime. No, Ali hubiera tenido problemas con Tyson. Ok, y entonces, mira cómo yo te lo... Entonces, Marciano, con la tecnología de hoy día, noqueaba. Era muy pequeño. Olvídate que fuera pequeño. Mira, Tyson era chiquitito. No, pero Tyson pesaba 230. Pero Marciano, con la tecnología de hoy día, lo hubiesen puesto a hacer pesas y hubiese sido otro mulo allá abajo. No, pero era muy pequeño. Nunca hizo 200 libras. Acuérdate, no había crucero. Entonces era entre 175 y 200. Y entonces, acuérdate, la época de Marciano también. La gente la gente menosprecia
a todos estos campeones de antes, pero si tú traes estos campeones de antes y los pones en la tecnología de hoy día, no. Logran cosas increíbles. Mira a Roy Jones, que fue campeón del peso completo. Pues claro, subió. Y viene de los 1960 y era un peso mediano inflado y ganó el campeonato de peso completo. ¿Cómo tú vas a decir que Marciano, pesando 190 libras, no iba a poder lograr ser un 210 o un 220 como lo logró Holyfield? Y Holyfield se ganó a Riddick Bowe, que era un animal de 6'7", 6'5". Pero Holyfield no se ganó a, Oye, pero Holyfield subió en 220 también. Y Holyfield medía 6'2", 6'3". Se ganó a Foreman. Sí. Se ganó, Foreman ya en la segunda etapa de su carrera, pero como quiera todavía pegaba como un mulo Foreman. O sea, yo no, sí, no pero creo acuérdate, en eso Holyfield de que por era, ser grande no, iba a ser campeón. Pero Holyfield era un crucero, acuérdate, Holyfield era un crucero grande. Es más, yo te digo más. De 6'2", 6'3", ¿entiendes? Tyson Fury en la época de oro de peso completo no se ganaba a los primeros 5 clasificados. No digas eso, muchacho. Eso yo te lo no se ganaba Ali. Oye. No se ganaba Foreman. Oye. No se ganaba. ¿Qué era lo grande que tenía Ali? Su movimiento. Bueno, y su poder de asimilación. Después está bien, se ganó a todo el mundo. Está bien su movimiento, su poder de asimilación. Porque con su poder de asimilación fue que se ganó a Foreman. Está bien, porque dejó que Foreman lo tratara de noquear de todas las maneras posibles y después que lo cansó fue que lo noqueó. Oye, todos los heavyweight pegan. Ponlo así. Todos los heavyweight pegan. No, pero unos pegan más que otros. Está bien, pero todos los heavyweight te da un golpe. Es muy difícil que un heavyweight te coge bien cogido y te engancha bien enganchado y olvídate de eso. Pero lo grande de Muhammad Ali era que boxeaba. Boxeaba mucho y se movía. ¿Qué es lo grande de Tyson Fury? Que pelea como si fuera un peso pluma. No, pero no tiene. ¿Cómo le vas a dar? No tiene la agilidad ni la destreza de un Ali. Por favor, ¿cómo tú vas a comparar a Tyson Fury con Muhammad Ali? Oye, es un insulto. Oye, no te vayas. No. Muhammad Ali es the greatest, pero por otras cosas y hubo otras cosas. Pero Ali en su prime, ¿tú crees que Fury lo iba a tocar? No. ¿Ali iba a tocar a Fury? Pues claro que sí. ¿Cómo? Por la velocidad. Pero ¿quién es más? Mira Cleveland Williams, que medía 6'5", 6'6", oye, pero Cleveland Williams era un ganapán, perdóname que te lo diga. No, eso no. No, pero mira, el Tyson Fury de hoy es un pluma, por eso es lo grande que tiene Tyson Fury, que se mueve, que no es fácil darle a Tyson Fury, y grande. Un tipo de eso que tiene un alcance que tú no te puedes pegar. Mira, Tyson Fury se ganó a Deontay Wilder, porque Deontay Wilder empezó a boxear a los 20 y pico de años y no tiene un background de aficionado, y lo único que tenía era una pegada fulminante. Tremendo peleador dentro, güey. Una pegada fulminante. Un boxeadores con mucha escuela, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Cualquiera de la época que yo digo, es más, hasta Norton se ganaba a Fury. Hasta Kenny Norton. Larry Holmes cogía a Fury y le daba una salsa. Mira, estipulamos la diferencia. Larry Holmes. Pero es que es diferente. El boxeo del heavyweight, un heavyweight rápido, que boxea, todos pegan. No es fácil darle. Eso es lo grande de Tyson Fury. Eso es lo grande de Tú dices que los Klitschko se hubiesen ganado a Ali, que si esto, que si otro. ¿Sabes quién se ganó al Klitschko? No, Vladimir Klitschko. ¿Tú sabes quién se ganó al Klitschko? El boxeador Bird. Sí. Y Bird no pegaría un sello. Y lo único que hizo fue boxearle. Y el tipo nunca le pudo dar. No. Vamos a hablar claro. No lo vio. No, yo fui supervisor de esa pelea. Vladimir, Vitali le estaba dando una pela. Y lo había tirado y todas esas cosas. A Vladimir se le sale el rotator cuff, eso, y tiene que parar la pelea. Chris Bird no había ganado un asalto. Vladimir es uno de los campeones mundiales con menos habilidad que yo he visto en mi vida. Medalla de oro en las Olimpiadas. No, porque lo único que tiene era un jab y una derecha. No hacía más nada. No. Cuando lo coge Emmanuel Stewart, es que él empieza a aprender, porque se lo ganaron y se iba a retirar. Se lo ganó, óyete esto, se lo ganó el surafricano, ¿verdad? Sí, el surafricano se lo ganó. Y se iba a retirar, no tenía más nada en la bolsa, no tenía. Se lo ganó el africano porque le enganchó, como te digo, todos los días pega. Y se lo ganó el otro americano que fue campeón de nosotros, que tenía Don King. Se lo gana porque se cansa tirando Vladimir. Lo tiró como 3 veces y se cansó. Esa es otra. Sí. Estos tipos tiran 5 o 6 golpes y se cansan. Pero aprendió. Entonces ahí viene Emmanuel Stewart y entonces aprende que él no tenía que correr, él nadaba
No, nadaba y hacía sparring de 4 minutos en el gimnasio. Él se empieza a emplear para número uno, pelear detrás del jab y no tirar tantos golpes por asalto. Eso empieza con medir por asalto, que X número de golpes por asalto. No, la cosa que él hacía era que él hacía sparring, por ejemplo, 15 asaltos de 4 minutos y nadaba, ¿ok? Lo que hace ahora Usyk, que nadaba, ese tipo de entrenamiento que mira el ejemplo más perfecto. Joshua cogió a uno de los Klitschko y lo noqueó. Y vino Usyk, un crucero que tiene más o menos la misma estatura que tiene Tyson y la misma estatura que tenía Marciano, y boxeando se lo comió. Oye, ¿cómo tú me vas a decir? Te voy a explicar esto. ¿Cómo tú me vas a decir que Ali, con más habilidad que Usyk, que es un chiquititito, y le dio una pela a Joshua, me vas a decir que Ali no tiene más habilidad que esos tipos? Joshua pelea con Klitschko cuando Klitschko tiene 40 y pico de años. Llevaba más de 12 años, como 12 años. Eso es cierto. Sí, ya había pasado. Ya en sus últimas. Y Klitschko lo tuvo al borde de knockout. Sí, eso es cierto. Muy buena la pelea. El Usyk pelea con Joshua. Ya Joshua había cogido... el knockout de... Había tenido pelea. Del mexicano. Fuerte. Sí. Andy Ruiz. Ok. Y había tenido otras peleas duras también. Porque él peleó con Povetkin, peleó con Joseph Parker. O sea, es el momento en que lo toca. Por eso es que tú dices Rocky Marciano y Joe Louis. ¿Ves cuándo coge Rocky Marciano y Joe Louis? Usyk ahora va con Tyson. ¿Quién gana? Eso es una pelea que debe salir favorito en los papeles, Tyson Fury. Ajá. Y si se lo gana Usyk, ¿tú crees? Usyk, Usyk boxea. Además, y Usyk contra Ali. No, espérate, antes que siga, Usyk se gana Ali. O sea, hubiera sido una pelea preciosa. Que Usyk se gana Ali en su prime. Con la velocidad de mano, con el juego de piernas, con la habilidad natural, con la fluidez en el lanzamiento de los golpes. Oye, Usyk fue medalla de oro como crucero. Y Ali también. Medalla de oro en las Olimpiadas, y Ali como heavyweight. Ali ganó la medalla de oro como semicompleto. Óyete esto. Pero recuerda que no había cruceros en ese tiempo. No había cruceros. Y entonces, de 175 para arriba. Por eso te digo que Ali era un heavyweight chiquito. Eso tú no puedes comparar. Y eso también. Sí, de 6'3". De 6'3", y Ali 6'3". 6'2". Ali 6'3". Ali peleaba en 200 libras hasta que subió después de 220. Sí, con la tecnología y tú bifiabas a Ali para arriba con y aún con más velocidad. Pero no descarte, porque esto la gente hay que... Aquel era el mejor porque era el más grande. Mira el lío que donde te has metido. Sí, tú estás diciendo que existe una posibilidad bien grande, yo diría, de que Usyk se gane a Tyson. ¿A Fury? No, bueno, es en el papel. Debe salir favorito Tyson Fury en el papel. O sea, en boxeo no hay nada escrito. Ponlo así, no hay nada escrito en boxeo. ¿Qué tú haces si Usyk se gana a Tyson? ¿Dónde va a dejar a Ali? ¿Vas a decir que Usyk se gana a Ali? Es que tú tienes que... Es que no es tan sencillo. Tú dices, tú no puedes descartar a Usyk, que es un tipo que boxea, que es inteligente, que fue medalla de oro, porque Mohamed Ali es de greatest. No, porque Mohamed Ali tiene la habilidad natural más grande que ha existido en la historia del boxeo. Pero es que estos tipos boxean. Usyk boxea y Tyson Fury boxea. En ese entonces, y Klitschko era muy grande y muy fuerte. Tony Liston era el boxeador más temido de toda la historia del boxeo por el tamaño de las manos y por lo duro que pegaba. Y salió favorito en papeles frente a Mohamed Ali. Y ese tipo nunca pudo tocar a Mohamed Ali. No, lo que pasa fue que nunca lo tocó. Oye, no, se pelearon. Pelearon 2 veces. Lo noquearon en el primer asalto, la segunda. Sí, pero en el primero, en el cuarto, quinto. Sí, y los únicos golpes que le metió fueron al cuerpo porque le metieron una sustancia en los guantes a Liston y le nublaron. Sí, pero acuérdate, ahí habían otras cosas. Acuérdate que Sonny Liston era gante y le gustaba todo, se portaba mal. ¿Tú tienes algo en contra de Mohamed Ali? No, para nada, a mí de greatest. Sí. Pero lo que sucede es que yo no caigo en que porque era de greatest le quería ganar a todo el mundo. Si tú lo metes en una computadora y metes todos los skills, sería interesante. Pero el único que se pudo haber ganado a Mohamed Ali en su prime, para mí, era Foreman, y él descartó eso. Y el otro era Tyson. Foreman se queda, se cansa. Y el otro era Tyson. Y Tyson mismo dice
Sí. Él mismo en entrevista, Sí. que no tenía oportunidad alguna contra Muhammad Ali. No creo. Él mismo lo dice. No creo. Y él dice, tú no tienes que ver en la entrevista porque Oye, el boxeo pregunta. de Ali... Espérate, déjame terminar Ajá. esto. Él dice que el boxeo de Ali es el único boxeo en la historia del boxeo que no era conducta premida con muscle memory, que era completamente todo en su prime, fluidez. El tipo simplemente reaccionaba y dejaba que su cuerpo hiciera lo que en ese momento su mente registraba. Fraser se ganó a Ali. Fraser se ganó a Ali, Ok, sí. perdió 2 veces y Pero lo ganó una. ya no estaba Ok. en su prime. No, cuando él se ganó al... No, Ali llevaba 2 años sin pelear. No diga... Estuvo, No, Ali, Ali, no, la primera pelea que hicieron se la ganó y después Fraser. le ganó la segunda No, y le ganó la no. tercera y la pelea, una de las más grandes de todos los tiempos, de Thriller en Manila, y se lo ganó de una manera increíble. Oye. Y es malo, lo paró en el 14. Oye, separado porque estaban a punto de pararse los dos. Los dos, es verdad. Óyete esto. Mohamed Ali pierde con Fraser. Ok, la primera pelea. Sí. Mohamed Ali en su apogeo, estaban jóvenes los dos fuertes. Sí. Ok, Fraser con Tyson. ¿A quién tú hubieras escogido? A Tyson. Ok, Tyson Por nocaut. se podía ganar a Mohamed Ali. En su prime no. Los se lo dos puede en su ganar prime. una vez, pero una revancha. Pues, está Dime bien, tú pero quién iba. la pelea es que si se lo podía ganar. Mira, dime tú Ajá. quién de hoy día o de cualquier época hubiese podido noquear a Muhammad Ali en su prime. Que se podía- Noquearlo. Nadie. Klitschko lo podía Klitschko noquear. no es el mejor Vladimir. pegador. El mejor pegador de toda la historia en el peso completo se Tacho, llama Ernie no, Shavers. no, pero- Y dicho por Foreman, que cogió golpes de Holyfield, que cogió golpes de todo el mundo. Foreman era más peor que Shaver. No, el mismo Foreman dice que no. Foreman era más peor que Shaver. Pues entonces Ali, Klitschko. si Shavers es el pegador más Sí. grande que ha existido en la historia del boxeo, digo que por los porcientos eso se Joe dice. Louis. No, Joe Louis estaba en otra época. Mírate todos esos tipos, los Joe porcientos de Louis estuvo knockout. 10 años ganando The Bomb of the Month. No, Era no. un gran boxeador. No. Y vino Mashmeli y lo noqueó Oye, también. sí, pero después vino él para atrás y lo cogió en la Lo noqueó revancha en y el lo primer asalto y lo liquidó. desbarató. Pero quedamos en que discrepamos en lo de Ali. Seguro, estipulamos la diferencia. 29 años como presidente de la OMB. 89 países en el mundo reconocen hoy día al Organismo Mundial de Boxeo como uno de los principales. La lucha para lograr esto es épica. El boxeo, cuando Paco entra de presidente, era controlado por los grandes intereses televisivos. Él lo dijo, HBO. Las barreras de entrada al mercado eran inmensas, pero Paco se movió brillantemente. Propulsado por grandes campeones, muchos hoy día en el Salón de la Fama del boxeo, el mercado boxístico no tuvo otra alternativa que aceptar a la OMB. La figura del supercampeón, por ejemplo, es algo genial que hoy día gusta mucho en el boxeo. No se pierdan el próximo episodio de Sueiro Directo, donde Paco nos continuará aleccionando con grandes anécdotas del boxeo.